Bueno, esa es una pregunta clave. Ahora mismo no tenemos una respuesta directa para esto, pero estamos haciendo una serie de investigaciones a este efecto para saber si realmente influye y cómo influye. Puede que influya de manera positiva o de manera negativa, o incluso puede que haya una parte positiva y una parte negativa, como todo en la vida. Desde nuestro punto de vista es favorable porque esos niños el día de mañana estarán mucho mejor preparados en el mercado internacional. A nivel de competitividad y de profesionalidad estarán en disposición de hablar de tú a tú con las principales potencias del mundo, que desgraciadamente no hablan nuestras lenguas. Entonces, desde ese punto de vista profesional y de cara al futuro, sin duda es positivo. Hay una parte negativa, que también existe y se conoce desde ya, que es el coste que implica el aprender en una lengua diferente a tu lengua nativa. Siempre hay un pequeño coste porque tienes que traducir esa palabra que estás escuchando a tu lengua madre, a tu lengua nativa, y ese coste se mide en fracciones de segundo. No es absolutamente importante para nada, pero existe. Entonces el cerebro de una persona que está aprendiendo en una lengua diferente funciona de manera ligeramente diferente al cerebro de una persona que aprende en la misma lengua que habla en casa. La clave, y lo que estamos investigando nosotros, es si realmente esa diferencia es sustancial como para convertirlo en un coste, o si es un coste tan pequeño que no merece la pena prestarle atención directa y es favorable apoyar este tipo de sistemas educativos de inmersión en una lengua extranjera. Es importante siempre atender a la combinación de lenguas de la que estamos hablando. No es lo mismo un niño o una niña que vive en el País Vasco, que conoce castellano y euskera desde que es pequeño y lo habla en casa, y se le mete en una escuela en la que se habla principalmente alemán o inglés, por ejemplo, que un niño de origen chino que tiene que aprender el castellano en inmersión o el euskera en inmersión. Son unas diferencias entre las lenguas que hacen muy difícil generalizar cualquier resultado que nosotros encontremos en el campo científico. Tenemos siempre que atender a las diferencias entre las lenguas, que pueden ser a nivel más físico, lo que vemos, cómo se escriben esas lenguas, si es un alfabeto como el que nosotros tenemos, si es el alfabeto griego, si son lenguas cirílicas o lenguas logográficas, como los chinos que escriben con caracteres. Eso por un lado. Por otro lado, los sonidos. Todos sabemos que cuando tenemos que aprender cosas en inglés nos cuesta muchísimo porque hay algunos sonidos que no son compartidos por nuestra lengua. Y esto siempre implica un pequeño coste que tenemos que superar, tenemos que aprender un sonido nuevo. Ya a nivel más grande de las lenguas, hay lenguas que tienen una estructura sintáctica, es decir, que las frases se construyen de manera completamente diferente a como nosotros construimos frases en nuestras lenguas nativas. Y esto lo que lleva al final es a proyectos de investigación que son muy orientados a estudiar combinaciones de lenguas muy concretas, y confiamos que de aquí a un tiempo de 5 o 10 años hayamos estudiado suficientes combinaciones de lenguas para saber en general cuál es lo positivo y cuál es lo parcialmente negativo de aprender en lenguas extranjeras, teniendo en cuenta todas las posibles combinaciones, o por lo menos las más realistas en el mundo cotidiano. También es verdad que en términos de vocabulario hay pequeñas diferencias entre personas monolingües y personas bilingües. Las personas monolingües conocen un montón de palabras que están dentro de su cabeza y esas palabras son las que son. Pongamos que son 8 palabras las que conocen. Cuando tienes a un niño bilingüe, si le mides en una sola de las lenguas, puede ser que tenga menos palabras, que solamente tenga 5. ¿Por qué? Porque no sabe cómo se dice una palabra en esa lengua concreta. Pero esto es un poco mentira, porque realmente ese niño tiene otra lengua en su cerebro también, y tal vez el significado de esa palabra y la forma de esa palabra sí la conozca en la otra lengua. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar el total de palabras que el niño conoce, y en ese caso sí es verdad que los niños bilingües conocen más palabras que los niños monolingües, porque tienen la representación en una lengua y en otra, por ejemplo, la lengua que hablan en casa y la lengua que hablan en clase. Mientras que el niño monolingüe solamente tiene una fuente de información, que son las palabras que conoce en una única lengua. Entonces, hay que saber medir exactamente cuáles son las palabras que el niño conoce y cómo medirlo. Es decir, atender a las 2 lenguas que conoce en el caso de los bilingües, o en el caso de los trilingües o multilingües en todas las lenguas que conozca. Y en ese caso, lo que a priori parece una pequeña desventaja, para nada es una desventaja, simplemente el niño tiene que ser lo que os decía, ¿no? Un poquito malabarista para ser capaz de transformar una forma en una lengua en un significado que es global y que no depende de las lenguas.